La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 15 al 17 de Primera de Samuel. Capítulo 15. Dios rechaza a Saúl. Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado para darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda y ataca a los amalecitas, destruye a todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres, niños, a sus toros, ovejas, camellos, burros. No le perdones la vida a nadie. Saúl reunió a su ejército en Telaim, contó a todos sus hombres, y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla, y acampó junto a un arroyo. Desde ahí les mandó este mensaje a los kenitas: aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas. Luego Saúl atacó a todo el territorio de Amalec, desde Havilá hasta el sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces dijo Dios a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberle hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que le perdone a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor, y desde allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo, y cuando lo encontró, Saúl le dijo: que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Samuel le preguntó: si en verdad has cumplido, ¿de quién son estas ovejas y estos toros? Y Saúl le respondió: son los mejores animales que los soldados le quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentarlos como ofrenda a nuestro Dios. Todos los demás lo hemos destruido. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo conocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyas a los amalecitas, a todo lo que le pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, hice. Acabé con todos los amalecitas, y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que lo obedezcas y no que traigas ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecer los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel: tiene razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname. Acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió: Dios ya no quiere que seas rey.
porque no quisiste hacer lo que él te mandó. Así que yo no te voy a acompañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo: así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel, para dárselo a un israelita mejor que tú. El Dios que da la victoria a Israel siempre cumple su palabra, no cambia de opinión como la gente lo hace. Saúl le rogó: reconozco mi pecado, pero por favor, trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo, hagamos un culto para adorar a Dios. Samuel aceptó ir con Saúl, y los dos adoraron a Dios. Luego Samuel ordenó: tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. Mientras lo llevaban ante Samuel, Agag pensó que ya no lo iban a matar. Pero Samuel dijo: así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, porque te voy a matar. Y ahí mismo, en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a Gibea, que era donde él vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él gran tristeza. Y también a Dios le causó pesar haberle puesto a Saúl como rey de Israel. Capítulo 16. Historia del rey David. David es elegido rey. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Isaí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo: Dios mío, si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo: llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Isaí que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios, y cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel le contestó: todo está bien. No pasa nada, solo vine a presentar a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Isaí y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en el corazón. Isaí llamó entonces a Aminadab, que se le presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido Dios. Luego Isaí llamó a Samá, pero Samuel le dijo: tampoco a este ha elegido Dios. Isaí le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo: ninguno de estos ha elegido Dios. Finalmente preguntó a Isaí: ¿ya no tienes más hijos? Isaí le contestó: tengo otro que es el más joven, está al cuidado de las ovejas. Samuel le dijo: manda a llamarlo, porque no podremos continuar hasta que él venga. Isaí hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate, échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre David,
en presencia de sus hermanos. Después de eso, regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios se llenó de poder. David sirve a Saúl. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios lo abandonó a Saúl. Y un espíritu malo de parte de Dios vino a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese espíritu malo, el músico tocará y usted se sentirá mucho mejor. Saúl entonces ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y que me lo traigan, por favor. Uno de ellos le dijo: yo conozco a uno que se llama David y es hijo de Isaí, que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien, es muy bien parecido y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl envió a Isaí este mensaje: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Isaí envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl un regalo: un burro cargado de pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. Y tanto le agradó David a Saúl que tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Isaí: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Capítulo 17. David y Goliat. Los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Hicieron su campamento en Efes Damim, que está entre Soco y Azteca. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina del enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de estatura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró enfrente del ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándamelo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo le mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y desafió a todo el ejército israelita: elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl escuchó esto y los israelitas oyeron lo que decía aquel filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana, tarde y durante 40 días. Isaí había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Así fue como un día Isaí le dijo a David: tus hermanos están con Saúl
y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselo al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó las ovejas al cuidado de unos pastores. Luego tomó la comida de su padre que le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento del ejército israelita, se estaban formando y lanzando gritos de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con unos guardias y se fue corriendo a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cómo Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de ahí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán al que mate y vuelva el honor a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl y también recibirá muchas riquezas, y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? ¿Acaso ya no puedo ni siquiera hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decirlo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David, y David dijo: no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito, y él ha sido guerrero toda su vida. David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león u oso viene a llevárselo a alguna oveja, yo los persigo, les hierro y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado al ejército de Dios vivo. Dios me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que se pusieran a David su ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero no estaba acostumbrado a usar armadura. No podía ni siquiera caminar, así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto, y no puedo ni siquiera caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda, y puso en su bolsa 5 piedras de río. Luego se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, le consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses, y le dijo: vaya, con el niño bonito vienes a pelear conmigo con palos como si fuera yo un perro. Ven acá, te voy a matar, y tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes.
Pero David le contestó: tú vienes a pelear conmigo con espadas, flechas, lanzas y jabalinas, pues yo vengo en nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré, y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres, a las bestias salvajes, con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Y todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas, ni flechas, ni jabalinas. Cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida David corrió y se paró sobre Goliat y le quitó su espada, y de un golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató, y solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá lanzaron un grito de batalla. Los persiguieron hasta la entrada de Gat y Ecrón, todo el camino que lleva a Gat, a Ecrón, y que se conoce con el nombre de Saraim, quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, David le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿quién es ese joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó: le juro su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues averígualo. Luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David lleva en mano la cabeza del filisteo, y Saúl le preguntó: ¿quién es tu padre? Y David le contestó: soy hijo de Isaí de Belén, servidor de su majestad. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.